Yo nací en Punta Arenas el 20 de marzo de 1964 y he estado desarrollando por razones de interés y por una profunda vocación labores de índole cultural y sobre todo andando en el campo literario, que es lo que a mí más me interesa. Bueno, es un territorio bastante escabroso la adolescencia y la infancia, en el sentido en que son las épocas de más crisis literaria. Como dice Ernesto Sábato, es el momento en que el escritor entra en contacto con sus fantasmas. Y yo pienso que la literatura es un poco una consecuencia de la lectura. Yo no creo en el escritor que llega a la literatura sin la guía de la lectura. Y la lectura para mí en lo personal es un placer obsesivo, es una necesidad constante de absorber información para transformarla en literatura, para crear continuamente una realidad ficcional. Yo creo fervientemente en la ficción, creo en la irrealidad. Creo que el escritor, por más objetividad que tenga, y eso lo han comprobado la mayoría de las escuelas literarias, naturalistas o realistas, que el escritor, aunque copie la realidad, la reconstruye, la reformula. Creo en lo que dice Jorge Luis Borges del hecho estético, que es la inminencia de una revelación que no se produce. Yo diría que es la devoción a un Dios que no existe. Yo tomé contacto con la literatura desde muy niño. Uno de los libros que más me ha conmovido fue El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Primero que nada por una búsqueda de la aventura, una búsqueda infatigable por averiguar las aventuras de este hidalgo que erra por los caminos de España. Sin embargo, cuando uno va madurando el libro, se da cuenta que es la primera novela moderna y de que es uno de los libros más bellos y más perfectamente armados de cuanto hay. Entonces fue esa de esa tradición, fue de la cual heredé una serie de características que luego se irían dando mi poesía. Una, la pasión por los clásicos, sin duda alguna. Para mí es una condición sine qua non de todo escritor. Fue una seguidilla de lecturas clásicas. Yo creo profundamente en la lectura clásica, y hay escritores que no puedo dejar de admirar y llevar en mi pluma o llevar en mi discurso. Stevenson, por nombrar a alguien, Henry Rider Haggard, incluso cierta variante un poco más subliteraria, pero yo pienso, como dice Cortázar, que los clásicos son los clásicos y uno debe llevarlos consigo siempre, independiente de que en el futuro pueda asumir otras vanguardias. Creo que también el culto por lo clásico en la actualidad es una forma de vanguardia, no me cabe la menor duda. Estoy egresado de licenciatura en castellano. He estudiado 4 años en Valdivia, que han sido años de mucha experiencia, de mucho contacto con un mundo literario ajeno a este, básicamente. Más rico en algún sentido y más pobre en otro sentido. Pero básicamente antes de llegar a Valdivia había editado 2 libros. Uno que fue en 1988, que se llamó Espada y Taberna, y que era un libro que traslucía un poco la visión anterior, traslucía una profunda admiración por los escritores españoles del siglo de oro. Admiración que todavía poseo, pero que ya la miro con un respeto menos ansioso y menos sediento de crear versos. Y la otra parte fue un libro que ya tenía ciertos ribetes de la vanguardia, de la influencia de las vanguardias en mi pluma, sobre todo la influencia de Vicente Huidobro y la influencia del escritor chileno Pablo Roca. De muy niño, casi unido al acto de leer, escribí poemas. Y en realidad siempre desarrollé una línea narrativa. De hecho, estoy haciendo la actualidad narrativa. Y estoy escribiendo narrativa por la imposibilidad de escribir poesía. Yo quisiera escribir poesía ahora, pero no. Creo que la poesía es un oficio de grandes. Y bueno, escribí durante toda la infancia y la adolescencia, como decía anteriormente, en una crisis entre el objeto creado y el creador. Es una crisis que se tiene que dar, que es inevitable. Y esos textos
fueron avanzando desde variantes bastante ingenuas a textos ya un poco más consolidados. Yo creo que hay textos de mi poesía, a pesar de que soy muy crítico con ella, que tienen cierto valor, y hay otros textos que, pese a estar publicados, no lo poseen. El Espada y Taberna constituye un libro altamente experimental. Primero que nada, habría que decir eso, Espada y Taberna. El libro experimental desde su construcción. Yo no escribí ningún verso libre, excepto un poema que se llama Flashback, que fue cierta incursión un poco tímida en la influencia de las vanguardias. Pero ese libro es casi enteramente métrico, es rimado, muchas veces rima consonante, y es el típico verso clásico español. No tiene mayores variaciones. Sin embargo, lo que rescato de ese libro, y de lo cual no me arrepiento de confesar, es un libro que recoge varias etapas de convivencia entre mi poesía, mi creación y la creación de los clásicos. Entonces es un diálogo que yo creo que ha resultado fecundo hasta ahora. Del otro libro no guardo igual opinión. Este libro estuvo circunscrito a un contexto bien preciso. Yo tenía aproximadamente 14 años. Trabajaba en el Círculo Literario Roque Esteban Escarpa, que era un grupo de escritores jóvenes. Yo era el más joven, pero en general escritores jóvenes, que a mi juicio durante esa época en Magallanes creó un trabajo muy serio y que por condiciones ajenas se fue diluyendo. Pero se creó a raíz de nuestro círculo la editorial Eolírica, y se publicaron 2 libros. Uno fue el mío y el otro es La Lira Amordazada de Juan Magal, que fue una editorial magallánica que circuló con bastante distancia, llegó a otras partes del mundo. Mi libro tuvo la oportunidad de traducirse algunos poemas al francés, por ejemplo. Fue conocido en otras partes, y además que fue ese libro fue un experimento en algún sentido un poco solemne, una solemnidad de la que luego pude parodiar, ironizar y además autoironizar, que por cierto es importante. Autoironizarse, yo pienso que es uno de los ejercicios más sanos para un hombre que cree en la literatura. Quisiera leer uno de los poemas más digamos más, por decirlo de alguna manera, más retóricos de los que tenía, que traslucían un poco la visión del hombre que asume el enfrentamiento furtivo, bello, una cierta situación de caos existencial ante la lectura de los clásicos. Eso es importantísimo. Y se llama justamente Escribo lo que escribo, justamente por esta idea peregrina de buscar una imposibilidad de crear ante lo yo creado hace siglos. Ahora que camino en los vitrales de aquesta filosofía yo olvidado, y que en el no llorar piso sus males y me muero en el cerrojo y el candado, ahora que yo vuelo en la espesura inconmensurable de viento y de distancia, la luz que hace pan por levadura no cesa en transmitir sus arrogancias. Ahora que los rayos precipitan el tenue vigor de las campanas y el huracán al pactar con la veleta se entrega a 1000 pasiones mundanas, ahora que mi vuelo se hace verso y la copa un sorbo de guitarra, la poesía viva hecha universo por el postrer cantar de una cigarra. Ahora que escribo lo que escribo sobre las sillas de una esperanza, podré decir que yo he nacido y el ave ha dejado sus mudanzas. Ese es uno de los poemas que recuerdo como más señeros de esa época. Yo pienso que Mi ropero de un mar sombrío es un libro del cual he sido muy crítico, incluso he renegado a veces mucho de él. Sin embargo, pienso que las veces que he renegado de él también he sido injusto, porque es un hijo de papel muy atormentado. Sale en una época también de experimentación, pero ya era una experimentación que caminaba por senderos más fijos, más estables. Estoy hablando del encuentro con cierta poesía que rompía esquemas clásicos o que
se atrevía a veces con una ira un poco desaforada a contradecir ciertos cánones establecidos socialmente. A lo mejor eso fue en desmejora. Lo que no fue en desmejora, a mi juicio, y es lo único valioso tal vez del libro, es la enorme fuerza para arrastrar los clásicos en esta búsqueda de la vanguardia. Y bueno, los clásicos están enormemente presentes en ese libro. Yo recuerdo sobre todo la lectura de autores eslavos. Yo no puedo hablar de mí sin tocar autores eslavos. Creo que los llevo. Y me siento muy pequeño ante lo hecho por ejemplo, por las novelas de Milán Kundera y sobre todo por la obra de Kafka, que a mí me parece fundamental en la literatura contemporánea. La influencia de Kafka y de Borges para mí son decisivas. Y también de un escritor argentino llamado Adolfo Bioy Casares, que es un gran escritor, quizás poco leído y un poco nublado por la sombra de sus coterráneos. Pero ese libro básicamente instaura cierto hálito épico en mis textos. Busca busca crear nuevos mundos, como diría Huidobro. Busca fundar un poco realidades propias que no quería fundar el libro anterior. En eso hubo una progresión. En lo que hubo, a mi juicio, un retroceso fue un poco en la imposibilidad de dejar cierto verso barroco, que me parece que en ese momento se desgastó. Creo que no entendí en ese momento que la poesía barroca de Don Luis de Góngora o que el mismo verso tremendista de Pablo Roca también habían tenido un momento de auge en que se justificaban. Creo que hoy día hace falta todavía más empalme, todavía más búsqueda de unión de elementos dispares para crear una poesía que realmente sea contemporánea, aunque no debe ser, por cierto, ningún problema, ni debe quitar el sueño a ningún escritor, por retórico y anquilosado que sea, ser contemporáneo. Creo que eso debe quedar claro porque a mí nunca me ha quitado el sueño eso. Y es lo que ahí me gusta. No importando lo avejentado que puedan endosar a tu obra. No dejo de escribir nunca. Siempre estoy trabajando. Lo que pasa es que ahora estoy un poco camuflado, estoy trabajando silenciosamente, estoy también un poco alejado de la convencionalidad literaria. Me junto con los amigos de siempre, qué sé yo, pero trato de trabajar un poco por mi cuenta. Quiero sacar una próxima publicación, pero quiero sacarla como un artificio muy bien pensado, en que calcen todas las partes. Sí, estoy trabajando y es narrativa. Es narrativa y ahonda un poco la tradición de las novelas de aventuras. Estoy pensando en hacer trabajo de investigación literaria a futuro, y un futuro que no es tan lejano. Quiero trabajar aquí en Magallanes, me gustaría hacer un poco cierto análisis que no se ha hecho, diga lo que se diga, no se ha hecho, de el choque generacional que ha habido entre las distintas generaciones de escritores, desde lo más lejano hasta lo que se está escribiendo hoy día, que por cierto es importante saber de que en la actualidad se está escribiendo. Hay una buena cantidad de escritores magallánicos, de narradores, de poetas. Me gustaría que hubieran dramaturgos que están sacando textos, y algunos textos importantes. Eso es preciso mencionarlo. Pero como te decía, quiero trabajar sobre la obra de un escritor colombiano, que lo tengo por ahí, que se llama Álvaro Mutis, que es un escritor muy poco conocido en Chile en general, pero que tiene una importancia enorme fuera del país. Y quiero un poco trabajar en eso, me interesa. Es un poco la raigambre de la antigua novela de aventuras. En ese proyecto, que fue favorecido por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, estamos trabajando. Somos un grupo de 4 personas que han trabajado bastante duro en esto, y se trata de grabar textos literarios para que no videntes puedan escucharlo. Yo creo que esto me llega muy, muy de cerca, sobre todo por la amistad que tuve con
un escritor magallánico fallecido hace unos años atrás, hace pocos años, que fue Onofre Borges. Y cuando pienso en esta obra, creo un poco la idea de que es un poco terrible enceguecer y no tener acceso a este mundo de la literatura. Borges decía, siendo ciego, que Dios con magnífica maestría le había dado a la vez los libros y la noche. Y un poco hay que saltar esa contradicción, que es inevitable, pero yo pienso que más que un trabajo teórico 100%, quiere ser nada más que un trabajo de apoyo a ciertos grupos que no pueden acceder por razones físicas a la literatura. Este poema se llama Macrotus, está dedicado a Onofre Borges Barría. Él en el seminario franciscano le decían Fray Macrotus. Macrotus quiere decir en latín orejas grandes. Y yo quise hacer esta suerte de alegoría, pero permítanme referirme, cortés y de buen talante, mis muy grandes señores, a esa muñeca triste que hallé en la cama de mi abuela. Entonces no habían flores. La luz robada por el mundo se entreveía dichosa sin llegar a la tierra. El saltamonte era velero de alondra en alondra. Cada libélula nocturna ensanchaba su pecho a la falena. Entonces no habían flores. Caían desde el reloj minutos desangrados, y yo sabía que era tarde. Mi deber fue tan dudoso que toqué la certeza con pinzas cromadas. En ese día, a esa hora, de grillos y de nada, vi por vez primera a Fray Macrotus. Estaba leyendo a Garcilaso con fuego en los ojos, sus manos airadas esquivando facilidades que arrastran en su viaje las torvas puñaladas, y al rugir de las fieras se asomaba una tristeza, y hasta el mismo Cristo salía de su cruz para escuchar su balada. Eran apenas las 2 de la mañana, solo Macrotus estaba en octavas reales que ni Ercilla hubiese soñado jamás. Así como el giro de la carne lo sobrepasa cada luna, porque nace tan incierto, pues solo el verso no consuma el agua sobre el espejo que jamás refleja la bruma. Macrotus del cielo, Apolidi vencedor, Macrotus poeta, misionero de labios al sol, cencerro de los jardines, geografía encabritada, estrella que alumbra las ventanas de los que soñan en madrugada, doblar de campanas, gestión robada a mansalva, Macrotus del viento, del loco bastón, Macrotus, dueño de nada, ni siquiera de Macrotus. Capricho de los tiempos, el buen Macrotus, pensativo rapsoda del loco bastón, Macrotus, el buen Macrotus, del hábito franciscano del loco bastón. Y de esa oportunidad, todos los días, estalla una bomba de lirismo en mi habitación y quedan esparcidos los poemas del buen Macrotus. Ese es el poema. Yo debería decir, agradeciendo la oportunidad que me han entregado, de un poco afirmar que estoy empezando una nueva etapa y que los amigos que están envueltos en el ámbito de la literatura lo saben o lo sospechan, y eso es bueno porque creo que Magallanes ha sido siempre muy definitivo en mi vida, y pienso que también la literatura puede ser definitiva en la vida de Magallanes. Yo creo que eso es importante saberlo porque la literatura puede hacer cambiar las estructuras, puede hacer pensar al hombre de una forma distinta. Y a mí me gustaría eso de Magallanes. Lo espero profundamente y lucho todos los días un poco por eso. Tengo en mente algún día trabajar sobre investigar como una cosa personal un poco el relato oral de Magallanes, pero sería un proyecto largo, en realidad, porque yo quiero hacer estos proyectos cuando son proyectos científicos, obviamente, porque son proyectos científicos, no proyectos literarios. En materia de proyectos científicos, ya sea lingüísticos o literarios, me gustaría trabajar con bases más científicas. Y bueno, la universidad ha servido para eso, para darle una dimensión científica. No todo lo que se recopila es realmente lo que es. Debemos saber que los lenguajes evolucionan, que las formas de pensamiento evolucionan, y que como región no debemos estancarnos
en ciertos paradigmas, en ciertos tópicos que damos por sentados, sino que pienso que la literatura magallánica debe estar en constante cuestionamiento, debe ser una discusión constante. Y sobre la medida en que haya un continuo erigir imágenes y destruirlas, en un ejercicio iconoclasta, yo creo que van a generar mejores resultados. Y yo pienso que podemos esperar mejores resultados, los que ya hay. A mí me queda mucho por leer, yo lo confieso. Y a todo escritor que se precie de tal le queda mucho por leer. Yo recomiendo lectura. Para mí la lectura es fundamental.